Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Datos Ciencia. En esta ocasión los saludo afectuosamente. Me he demorado un poquito, pero lo bueno se hace esperar. Soy María Cecilia Moreno, Mache Moreno, y hoy vamos a hablar sobre el fenómeno del niño. Se viene a Ecuador. ¿Va a ser fuerte? ¿Qué debemos esperar? ¿Estamos prevenidos? ¿Hay buena información en los medios de comunicación? ¿Qué dicen los expertos? Pues hoy voy a conversar con la doctora María del Pilar Cornejo. Ella es oceanógrafa, docente investigadora de la ESPOL y directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción de Riesgos de Desastres. Justamente con ella he tenido la oportunidad de recibir clases en un curso especializado dado para periodistas ecuatorianos e internacionales sobre el fenómeno del niño, ofrecido por parte de la ESPOL y de la UNESCO. De eso les contaré más en las redes sociales de @datosciencias. A continuación, conozcamos a la doctora Cornejo y también qué nos dice sobre el fenómeno del niño. De vital importancia que conozcamos un poco más como sociedad civil de qué se trata, qué esperar y cómo afrontarlo. Comenzando con esta entrevista, doctora, a breves rasgos, para que la ciudadanía la tenga clara, ¿qué es el fenómeno del niño? Bueno, el fenómeno del niño realmente es un proceso que combina lo que pasa en el océano con lo que pasa en la atmósfera. Por eso ustedes alguna vez van a escuchar el niño, oscilación del sur. Entonces el niño es la parte en el océano, el calentamiento, y la oscilación atmosférica es lo que pasa arriba en la atmósfera, el tema de la precipitación, el tema de los cambios, de los patrones de precipitación más que nada. Y el niño tiene una definición en la que nos hemos puesto de acuerdo los científicos, cosa que realmente es difícil a veces, que es en una región central del Pacífico, las anomalías de temperatura tienen que estar iguales a 0.5 grados centígrados o mayores durante 5 trimestres consecutivos que están traslapados. Esto suena como complejo, pero pongámoslo así, como que 7 meses seguidos, esas anomalías deben estar en 0.5 o más. Ahora, esa es la definición operativa del niño, la que hemos acordado. Y la otra cosa que es importante es que el niño tiene una fase que es fría, que es la niña. Entonces, tenemos estos dos procesos que ocurren todo el tiempo en diferentes intervalos, que no son intervalos fijos y por eso es que se considera un fenómeno. Ahora, el fenómeno del niño es el que más retumba en los medios de comunicación. El fenómeno de la niña como que no lo mencionamos tanto, y de acuerdo a lo que nos estaban comentando los científicos de SPOL, hemos atravesado durante todo este año con el fenómeno de la niña. Así es, desde el 2020, más o menos fines del 2020, hasta febrero de este año, hemos estado con fenómeno de la niña, más de 2 años. Ese es un evento realmente largo. ¿Por qué no se siente? Porque las temperaturas están más frías que lo normal, y lo que eso causa es normalmente déficit de lluvia, disminución en las precipitaciones. Doctora, explíquenos un poco sobre este tema de la temperatura sobre la superficie del mar, que es entre 20 y 120 metros, si no me equivoco, y esto sería lo que nos dice hay o no fenómeno del niño o niña. Bueno, realmente lo que nosotros vemos en la superficie, en las primeras capas del océano, es como que un solo valor de temperatura, casi que un solo valor, porque el viento actúa como una batidora. Entonces mezcla bien la capa de arriba y eso tiene una temperatura más o menos uniforme. Pero a medida que vamos con profundidad, la temperatura disminuye hasta un cierto punto donde ya deja de disminuir y permanece casi que en la misma temperatura. Cuando tenemos este quiebre, digamos así, que termina de disminuir la temperatura, hemos llegado a una capa que se llama la termoclina. Y normalmente el agua caliente pesa menos que el agua fría, está arriba, el agua fría está abajo, y como se demora mucho en calentarse o en enfriarse, esa interfase, entre las dos capas, la cálida y la fría, casi no se mueve. Casi no se mueve. Entonces, cuando se calienta la parte superficial del océano, ese calor se va hacia arriba, como cuando calentamos agua para un café o para un tecito. El agua está caliente y vemos que sale el vapor, ¿no es cierto? Si yo le pongo una tapa a la olla y después la alzo, la tapa va a tener gotas de agua. Esa es la evaporación. Entonces, cuando tenemos al niño, es como tener esta olla que está caliente y hay algo que le sigue calentando por abajo.
Y esto es lo que está ocurriendo ahora. No solamente las temperaturas arriba están cálidas, sino que también abajo. Entonces, estacionalmente, nosotros estamos en la época que debería ser fría, entre comillas, y que se genera la corriente de Humboldt de una manera más fuerte. Entonces, cuando esta corriente ocurre con mayor fuerza, debería el agua estar más fría. Sin embargo, esta agua fría en ese momento no aparece. ¿Por qué? Porque como abajo estaba caliente, el agua que sale por Humboldt sigue siendo cálida. Así que tenemos una alteración del sistema que no es solamente en la superficie. Lo que pasa es que eso es lo que vemos. Y si ustedes se fijan en un poco lo que ha pasado en esta temporada, aparecieron muchas aves muertas, algunos lobos marinos. ¿Y qué es lo que pasaba? Los peces de los que se alimentan estos organismos viven en agua fría, se fueron al fondo. Y tanto los lobos como estas aves no es que pueden bucear hacia el fondo. Entonces ya llegaron a su límite, ya no encontraron peces y literal se murieron de hambre. Ahora para nosotros el impacto es importante porque mucha parte de la economía de Ecuador depende de lo que está en el mar, por ejemplo la pesca del atún, y esta se altera. También viene la pesca esta de especies que se llaman pelágicas pequeñas, que se utilizan para harina de pescado, para algunas cosas, y que también escasean o a veces cambian las especies. Entonces estos patrones del Niño, por eso es que nos llaman la atención, porque altera lo que es normal para nosotros y en el caso de Ecuador específicamente para nuestra economía, ¿no? Porque lluvias en la costa significan una afectación a camarones, significan una afectación a la agricultura, al banano que exportamos, y en el mar significan afectación al atún. Entonces ahí hay 3 rubros de exportación que se ven impactados y hay una cadena, ¿no? Porque es toda la cadena logística que está involucrada con ellos, más todas las personas que trabajan en estos sectores. Pero también hay cosas positivas. No, el niño no es solamente algo malo. En este momento, por ejemplo, desde mayo, junio, que dejó de llover en la costa, las temperaturas para aprovechar el turismo de filo costero son sumamente agradables. Son cálidas, no tenemos todavía olas grandes ni aguajes. Eso normalmente vienen cuando el nivel del mar está más alto. Tenemos temperaturas también que hacen que haya abundancia de otras especies. Por ejemplo, hay más camarón en el mar. Podemos hacer ciclo corto con mayor frecuencia porque las condiciones son favorables. Entonces, ¿qué es ciclo corto, doctora? ¿A qué se refiere con ciclo corto? A cultivos que no demoren más de 2-3 meses. La diferencia con el pasado es que ahora somos más. Entonces, al ser mayor la población, estamos más expuestos y ahora ocupamos zonas que se inundan, zonas que se deslizan, y por eso al niño se lo ve como algo negativo. Hasta mediados del siglo pasado el niño era positivo. ¿Tiene que ver algo o involucramos acá el famoso cambio climático, el calentamiento global? Bueno, hay 2 cosas y nosotros normalmente para estudiar todo nos gusta ponerlo en cajoncitos, ¿no? Esto tiene una frecuencia de un periodo, esto está por otro lado. El tema es que todo ocurre simultáneamente. Entonces, cambio climático es una cosa, las temperaturas promedio sobre tiempos mayores de 30 años y inclusive sobre siglos están más altas que lo normal. Entonces el cambio climático ha producido un calentamiento global. El niño tiene escalas más pequeñas, de 3 a 7 años. Pero ¿qué es lo que pasa? El niño se monta sobre este valor que ya está alto. Entonces un niño débil, al subirse sobre una temperatura promedio que está más cálida que la normal, va a tener valores más altos que lo que hubiera tenido el siglo pasado. Pero son 2 procesos diferentes porque tienen 2 escalas diferentes. Ahora, es un poco difícil de entender porque son escalas diferentes, pero en cambio, la forma en la que aparecen, los impactos que causan son similares. Tanto así que para crear escenarios de cambio climático se usa el fenómeno del Niño. Y en el tema de la atmósfera, ¿por qué hay esta conexión a nivel global? Porque es un solo planeta. Nosotros le ponemos bordes administrativos y políticos a todo, pero es un solo planeta. Entonces, hagamos el experimento a mediodía
y si estamos en la casa, abramos la puerta. ¿Y qué va a pasar? La casa adentro va a estar más fresca que afuera. Entonces va a entrar calor y se va a mover y va a generarse una corriente que no la percibimos, pero hay una corriente que mueve ese calor hacia adentro. En la atmósfera pasa lo mismo. Si la zona nuestra ecuatorial está más cálida la atmósfera por efecto del Niño, se va a mover hacia donde esté más fría o donde esté menos caliente. Entonces, este movimiento que se produce porque la tierra rota, hay vientos, este intercambio de calor con otras latitudes genera esas conexiones. Entonces, si normalmente iba a llover en algún lugar y se enfrió ese lugar, no llueve, pero si va y este lugar se calienta, a lo mejor es lo suficientemente cálido como para producir evaporación. A lo mejor es el equivalente a calentar, a recalentar esa olla con agua, entonces ya no necesita esperar mucho tiempo para que hierva porque ya está tibia, se va a calentar más. Entonces, esa atmósfera conectada hace que llueva en Chile, llueve en una parte de Argentina, no llueve en el norte de Brasil, puedan haber menos huracanes en Estados Unidos, aparezcan huracanes en la costa del Pacífico en California, o aparezcan huracanes en Brasil que no ocurren, ¿no? Fuera de los trópicos. Esas cosas son lo que llamamos teleconexiones. Tele porque son remotas, ¿no? De alguna manera no podemos tampoco saber a ciencia cierta qué va a venir. Hay la data de los fenómenos del Niño anteriores. En el 97-98 fue una situación muy difícil para el país, para los que sufrieron el fenómeno del Niño. Pero usted podría decirme, ¿sabemos cómo va a ser finalmente el fenómeno del Niño acá en Ecuador? Esa es una pregunta. Y dos, ¿qué considera usted que la prensa ecuatoriana debería informar a la audiencia? La masa jura que va a venir algo terrorífico, que nos vamos a inundar hasta el cuello y que va a ser terrorífico, va a ser terrible. ¿Qué nos podría decir sobre ese tema? Bueno, yo creo que el primer punto es, hay que decir la verdad. Nosotros no podemos pronosticar cómo va a ser exactamente. Lo que podemos decir es cómo están las tendencias. Y la tendencia, los modelos dinámicos, que son modelos que se ponen fórmulas, o los modelos estadísticos, que son modelos en que se usa lo que pasó antes, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo que estas anomalías van a persistir por lo menos hasta febrero del próximo año y que estas anomalías podrán ser máximas en noviembre, diciembre, enero. Entonces, de aquí viene la parte de la ciencia. Si los modelos nos dicen que pueden ser máximas entre noviembre y enero, y en diciembre ya estamos en el verano del hemisferio sur, que nosotros le llamamos invierno, pues porque la capital está en Quito y está en el hemisferio norte, pero entramos al verano del hemisferio sur en diciembre. Quiere decir que este calentamiento por el Niño se va a sumar al calentamiento que toca por verano en el hemisferio sur. Entonces se va a amplificar en esa época y por eso es que nosotros pensamos que vamos a tener más lluvias hacia diciembre, enero y febrero que lo normal. Ahora, ¿tenemos que asustarnos? Yo creo que la palabra es tenemos que prepararnos. Yo pienso que este fenómeno del Niño es el evento más informado de la historia. El 97-98 fue el del Internet. Recién salía el Internet, estaba el World Wide Web, se podía transmitir información relativamente más rápido, no todo el mundo tenía una cuenta, pero era más fácil de transmitir. En este Niño tenemos una explosión de información en las redes, entonces ahí viene otro mensaje, las fuentes oficiales. No nos pongamos a interpretar lo que no conocemos y veamos cuáles son las fuentes oficiales. Entonces, vienen confusiones porque dicen, sequía en El Salvador, en el arco seco de Centroamérica, sequía en El Salvador. ¿Y por qué aquí dicen que va a haber inundaciones si es el mismo Niño? Porque los impactos también son diferenciados. Entonces, no es un impacto similar en todas partes. No hay que pensar tampoco en que no podemos hacer nada, pero sí hay que actuar. O sea, claro. No podemos dejar de actuar. Y esa acción es desde mi persona como ciudadana hasta el nivel más alto del Ejecutivo. Todos tenemos que poner algo para reducir el impacto que pueda tener sobre nosotros. ¿Y qué acciones deberíamos hacer, doctora? Por ejemplo, usted que ha sido
ministra secretaria entiende la situación, ha estado al tanto de qué puede hacer el gobierno, ha hecho algo, ¿cómo cree que estamos preparados en ese aspecto? Tanto obviamente en la funcionalidad, en las acciones y también en la forma en que se está comunicando los hechos. Yo aplaudo las iniciativas como ustedes en SPOL y UNESCO para poder ayudar a periodistas a informar mejor y aprender. Pero, ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con el gobierno, con las autoridades donde vienen comunicaciones claras o no claras? Bueno, empecemos por algo, ¿no? Nosotros somos SPOL, que somos una universidad pública. Nosotros como universidad pública sentimos y tenemos una responsabilidad hacia todos los ciudadanos de transmitir este conocimiento en algo que va a ser útil para todos. Así que en marzo, cuando vimos que las temperaturas se incrementaban rápidamente, comenzamos a hacer ese análisis a lo interior de la universidad y a ver la forma de empezar a transmitirlo hacia afuera. Y en abril, mayo empezamos todo este proceso de divulgar lo que estaba ocurriendo y lo que podía pasar. O sea, no podemos ver solo el fenómeno del niño. Porque el problema no son las amenazas son naturales, siempre han estado ahí. Yo les comentaba en el curso que en la época precolombina el niño era bienvenido porque traía productividad, fertilidad para los cultivos. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en las zonas bajas sabía identificar cuando venía el niño y se iba a las zonas altas. No había propiedad de la tierra, no había reforma agraria, había libre movilidad y entonces se aprovechaba esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando crece la población y nos asentamos en diferentes lugares, ya no nos podemos mover libremente. Entonces, ¿qué hacer ante esto? El nivel más alto, que sería el ejecutivo, a mediados de mayo, emitió una alerta amarilla. Emitió una alerta amarilla en la cual invitó, combinó, indicó a todos los gobiernos autónomos descentralizados a que actúen frente al fenómeno del niño, y por eso la alerta era amarilla, porque no estaban las condiciones en la mitad del Pacífico para decir que está el niño. Pero una alerta amarilla es atención, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta cómo estamos de vulnerabilidad. Entonces, esta vulnerabilidad se mide por varias cosas. Una es la exposición. Estoy en una zona baja, estoy en una zona alta, estoy en una zona que se desliza. Lo que pasó en abril y en marzo y abril se va a repetir, y eso es un buen ejemplo de lo que podría pasarnos. Después viene la otra parte. ¿Qué capacidad adaptativa tengo yo? Si tengo dengue, chikungunya, zika, cólera, hepatitis, etcétera, por el niño, ¿tengo un hospital cerca? ¿Tengo un sistema de salud que me pueda servir, al que yo pueda acudir? ¿Cómo está ese sistema de salud? Entonces, primera debilidad, nuestro sistema de salud. Estoy pensando. Comprobamos durante el COVID que estaba colapsado. Ya estoy triste, sí, es verdad. No creo que se ha recuperado. Y las zonas rurales, los barrios muy pobres, si este fenómeno del niño, doctora, termina llegando con algo de viada, ¿va a ser en todo el país? ¿Veremos las inundaciones como vimos en las últimas lluvias fuertes que se dieron? ¿Se va a ver todo el país afectado? Bueno, de norte a sur, todo lo que esté bajo los 1.500 metros hacia la costa. Por eso es que el alerta amarilla habla de la zona geográfica donde puede haber un impacto. Okay. Lo que nosotros hemos hecho en SPOL es revisar, por ejemplo, dónde hay mayor densidad poblacional y dónde hay mayor probabilidad de inundación, para tener una mejor idea y poder de dónde actuar, de dónde hay que priorizar. Porque el otro problema, la otra vulnerabilidad, es que los gobiernos locales recién se posicionaron en mayo, con un presupuesto prorrogado, probablemente sin fondos porque ya estuvo comprometido, y entonces, ¿con qué van a actuar para prevenir y responder? Entonces, y se viene un cambio de presidencia, que bueno, ya sería para enero, pero igualmente puede detener muchas cosas esa transición. Esas amenazas son las sociales, que ocurren al mismo tiempo que la climática. Viene la parte de la respuesta. Y en Ecuador hay algo que se llama el equipo humanitario país, donde están todas las organizaciones no gubernamentales y las del sistema de Naciones Unidas, que se unen para ver qué pueden hacer. Entonces,
está la FAO, está UNICEF, está el Programa Mundial de Alimentos, que están revisando cosas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto del Programa Mundial de Alimentos que se llama Medidas Anticipatorias. Okay. Entonces, ¿qué medidas se pueden hacer antes de, frente a inundaciones? No se espera que se puedan aplicar así tan rápido, pero por lo menos, como unen comunidades y municipios, esto en San Borondón y Guayaquil, para 2 sectores que han sido inundados en marzo y abril, por lo menos ya se tiene una idea de qué es lo que se puede hacer. Yo creo que aquí el mensaje es que no estamos solos y sí tenemos que mirar un poco. Yo no tengo los medios, entonces ¿a quién puedo acudir? Okay. ¿Será que cerca de donde estoy hay alguna organización no gubernamental, alguna iglesia, no importa de qué religión, pero alguien que me pueda apoyar porque yo no tengo los medios para dejar en mi casa o no tengo los medios para prevenir porque estoy en condiciones precarias? También este tema se puede trabajar a nivel de la radio, a nivel, qué es lo que más escucha la gente, ¿no? O a nivel de la televisión, pero sí hay cosas que nosotros podemos ir haciendo y que son importantes, que son importantes. Entonces hay una parte de ciudadanos, ¿no? Y la otra es que, ¿qué pasa normalmente cuando hay inundaciones? Las autoridades promueven que se vayan los que están inundados a familias acogientes o a donde parientes que pueden darles la posada y recibir ahí la ayuda humanitaria. Claro, pero entonces, sabemos que hay los que no tienen a dónde ir. Por eso. Eso es lo que preocupa mucho. Claro, entonces los municipios aquí sí tienen que preocuparse. Entonces deberíamos todos estar haciendo estos procesos para verificar si los planes de contingencia están bien. Hay otra acción que se hizo a través del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo mandó de manera obligatoria que todas las empresas privadas y todo el sector público tenía que tener su plan de contingencia frente al fenómeno del Niño. Y si eso se cumple, eso ya es bastante. ¿Cómo considera usted que la prensa nacional debería tratar este tema? Yo creo que hay varias formas que son positivas. Tal vez la primera es hablar hacia el ciudadano sobre qué podemos hacer como ciudadanos. El segundo es preguntar a los GATS cuál es su plan de contingencia y sugerir, recomendar que lo pongan en sus páginas web, lo transmitan por los canales que sean necesarios para que los ciudadanos sepan que existen. Y en el caso de que no exista, pues los ponen en descubierto de que no han hecho su plan. Y no importa, el municipio más pobre puede tener su plan. Porque por último, si no puede hacer prevención, puede apoyarse en la respuesta. La respuesta normalmente en un municipio va por los agentes de tránsito que tenga, una conexión con la policía, las Fuerzas Armadas, pero también tiene sus bomberos, algunos tienen voluntarios. Entonces sí hay formas de poder actuar. La otra es que los municipios conocen su territorio y tienen que llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para saber cuáles escuelas se pueden convertir en albergues, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Y definitivamente que se sepa decir que no es que se viene algo tan grande como el 97-98, porque no lo sabemos. Es que no sabemos, y por eso cada 15 días más o menos es que uno puede verificar si han cambiado las condiciones. En este momento la tendencia es que suba a moderado, pero tenemos 2 trimestres con nivel de débil. Entonces, recién un trimestre con nivel de moderado no es suficiente para decir que es moderado. Entonces, si yo me quiero cuidar, lo que debo hacer es, bueno, siempre prevengo para el más fuerte, y el más fuerte que tengo ahorita es moderado. Eso no quiere decir que no pueda venir fuerte, quiere decir que cada 15 días yo tengo que ver qué es lo que está pasando, qué me dice la academia, qué me dice el Comité Nacional ERFE, que es Estudio Regional del Fenómeno del Niño, para saber qué precauciones voy tomando si esto se debilita o si continúa en ascenso. Entonces, no sabemos cómo puede ser. Lo que sí sabemos es que de alguna manera nos va a causar un impacto. Entonces, ahí viene la importancia de la prensa. Apoyar a los municipios a decir, a ver, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo apoyar como prensa al plan de contingencia del municipio? La prensa tiene un papel importante que jugar en informar.
Y lo que yo siempre critico en la prensa, por favor, pónganle fecha a todas las imágenes que ponen. Doctora, yo le agradezco mucho su intervención, su apoyo para este canal, y la verdad es que hemos aprendido mucho y que la ciudadanía, más que nada, la comunidad que tenemos aquí en Datociencia, pueda comprender un poco más de qué se trata el fenómeno del niño y que estemos prevenidos, que sepamos qué es, cómo lo podríamos afrontar y que entendamos también que tanto del gobierno e instituciones puede venir la ayuda. Y por supuesto, nada mejor como la información. La información es poder, el conocimiento nos puede ayudar a salvar muchísimas cosas. Gracias, doctora, por su apoyo aquí en Datociencia. Muchas gracias y ojalá que hubieran más programas así para informar a la gente y que puedan tomar decisiones con información que tiene un grado de certidumbre o que está expresando lo que puede pasarnos realmente. Gracias por ver Datociencia Ecuador. Recuerda que pronto estará nuestra página web www.datociencia.com. Hasta eso, síguenos en nuestras redes sociales @datociencias, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también tenemos canal Spotify. Yo soy María Cecilia Moreno, @Mache Moreno. Nos vemos.